Muy bien, pues muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos, todas, a esta charla de Agua para la Paz que nos va a hacer el favor de pues, presentarla aquí Salvador Bazán. Antes de eso, pues quiero saludar, pues aquí está nuestra presidenta de CBX, Gina, y también darles a conocer a Marisol Origel, que es nuestra coordinadora de la Frontera Ecología. Pues muchas gracias y muchas bendiciones. Cedo la palabra a Gerly, que aquí nos está escuchando, que ella va a ser la moderadora, presentadora de Salvador. Y sin más, pues les agradecemos y le damos la bienvenida a todos y todas a esta charla de CBX en México. Adelante, Gerly y Salvador, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que me place enormemente estar reunido con personas que todas estamos sintonizadas en el tema del cuidado del planeta. Me corresponde presentar a nuestro compañero de CBX en México, el señor Salvador Bazán, quien ha trabajado y se ha desarrollado en el ramo del cuidado del agua y tratamiento de la misma desde hace más de 30 años, en los cuales ha trabajado y desarrollado proyectos en las áreas de hemodiálisis, agua de tratamiento a nivel comercial e industrial, y actualmente emprendiendo desarrollo en el área de reuso y regulación de descarga de sistemas de tratamientos hídricos. Entonces, bueno, al final de la charla vamos a hacer las preguntas. Si alguien quiere irlas colocando en el chat también está bien. Y los dejo con Salvador. Bueno, Un segundo, para compartir la pantalla. Okay. Ya está, Salvador. Ya. ya. Hola, Rafa. ¿Todo bien? Hola a todos, buenas noches nuevamente. Los saludo. Eh, Efectivamente, como dijo Gerly, pertenezco a la CBX desde hace muy poquito tiempo. Realmente una primera charla en la parte de la frontera de ecología y ahora aquí en esta plática, la cual me emociona porque mi experiencia con la CBX, yo tengo añales yendo a Casa Loyola, quienes la conocen, mas no había estado nunca en la CBX. Parte de mi historia tiene mucho que ver con los padres carmelitas y con los jesuitas, gracias a los cuales yo sigo en nuestra iglesia, y pero nunca había participado dentro de esta organización que es la CBX y la fuerza y lo grande que tiene en su desarrollo a nivel mundial. Bien, entonces pues abramos el tema o abramos la charla con nuestro tema, que es prácticamente está dividido en dos, ¿no? Lo que es agua para la paz y un tema de esperanza. Agua para la paz lo pusimos porque creemos que es el equilibrio entre los pueblos, estamos centrados en cohabitar alrededor del agua. Y un tema y un tema de esperanza, surgió, porque me acuerdo cuando yo estaba chavo, precisamente, no sé si algunos conocen los padres carmelitas de ahí de CESP, estaba el padre Bruno y yo tendría 18 o 20 años, y le decía, oye Bruno, el mundo está muy mal. Yo creo que esto está terrible, en aquellos entonces, pues a lo mejor las crisis que había, los golpes o asesinatos que hubiera, etcétera. Y él me acuerdo que me paró en seco y me dijo, nunca se te olvide que a Dios no se le sale el mundo de las manos. Tú ten calma siempre. Entonces, de alguna manera eso llevó a esta otra parte que es un tema de esperanza. Porque eso y todo lo que vivimos en el mundo, a Dios no se le sale de las manos. Y esa tiene que ser la base donde tenemos que partir de cualquier tema, tanto como grupo CBX o aquí como Frontera de Ecología. Bien, los temas que vamos a tratar prácticamente son los siguientes. ¿Los podemos ver? Vamos a hablar sobre la situación hídrica
actual. Vamos a tocar un poco las sequías, el uso de agua en México, las predicciones negativas que los noticieros y que en todos lados los escuchamos contra la realidad. Vamos a platicar un poco de casos de esperanza, de buscar soluciones y retos, que esa es la parte medular que nos toca dentro o cómo las ve. Bien. Situación hídrica actual. Sequías. Si hacemos un poco de historia de los últimos 5 años, tenemos sequías presentadas en México en el 2021, hubo crisis en el 2022, 2023, 2024. 2020, el primero que tenemos aquí es que la sequía del 2020 y 2021 fue la segunda más severa del registro reciente en nuestro país. Durante este periodo que vivimos, más de la mitad del país, 55.04%, experimentó algún grado de sequía. Estados como Sonora, Chihuahua, ellos fueron particularmente afectados, alcanzando una sequía excepcional. El fenómeno de la niña se hizo presente y contribuyó a la falta de lluvias en el norte. La crisis de agua en Nuevo León, que esa es muy reciente, la debemos de recordar, que fue muy severa para ellos. Fue una situación hídrica sin precedentes en la misma zona metropolitana de Monterrey. Las presas que abastecieron la región, como el Cerro Prieto y el Cuchillo, registraron niveles críticos de almacenamiento. La situación llevó a la implementación de un programa de tandeo y a protestas sociales. Monterrey es una de nuestras ciudades más más evolucionadas del país. Son líderes en desarrollo comercial y sufrieron esta sequía. La sequía prolongada en el 2023 fue el hecho más histórico, el hecho histórico reciente de mayor sequía con nosotros. Tuvimos precipitaciones, caídas de lluvia, un 21%, por debajo del promedio. Hasta el 75% del territorio nacional registró condiciones de sequías, tanto moderadas hasta grandes. La sequía que se presentó en el 2024 en Sinaloa experimentó la peor sequía que tuvimos en 50 años. Las presas del estado se encontraban al 18% de su capacidad. La siembra de maíz es un estado muy poderoso en ese sentido, se desplomó. Municipios como el Fuerte y el Choix enfrentaron condiciones de agotamiento excepcional. Todo eso hemos vivido nosotros. En el 2025, un segundo, ahorita les doy el dato. Un segundo, por favor. Se me borró aquí. Listo. En el 2025, de acuerdo al monitor de sequía en México, con cortes a este mes pasado, de ahorita abril, el porcentaje diario de sequías moderado fue del 11.3%, 4.9% presenta sequía severa, un 19% registra sequía extrema y el 9% del territorio presenta sequías en condiciones excepcionales. Lo podemos ver en este mapa que tenemos aquí. Toda la parte del noreste está afectada y como tenemos anomalías de donde realmente pudiera haber mucha producción de agua, como es en la baja, en la parte central del país o en el sureste, que hay mucha agua y sin embargo ya se empiezan a presentar sequías. ¿Sí? Aquí podemos ver en el mapa, perdón, podríamos regresarlo. Podemos ver en el mapa cómo 2020, 2022 empieza a haber sequía y se recrudece con el tiempo hasta esta que tuvimos.
Bien. Esto nos lleva, no, todavía no anterior, por favor. Esto nos lleva que en los últimos 5 años la sequía ha empeorado en todo el país, como lo estamos viendo aquí, incluso en zonas tradicionalmente húmedas. El cambio climático y el fenómeno de la niña han alterado los patrones de lluvia prolongados. La temporada seca se ha aumentando la intensidad de las sequías, como ya lo acabamos de ver, cómo ha sido toda esta parte de historia. Todos estos eventos que estamos viviendo aquí de las sequías nos llevan a la creciente vulnerabilidad que en México se presenta y que tenemos en esa escasez hídrica. Esta escasez hídrica, que es la tendencia o que nos genera en el estrés hídrico, se presenta de la siguiente forma. Todo estrés hídrico se refiere a la situación en la que la demanda de agua dulce supera la disponibilidad del recurso. Todo lo que acabamos de ahorita de ver del 2020 al 2025 y esta escasez y este estrés hídrico se presenta por tener una demanda mayor que la oferta. Aquí tenemos un estudio que nos presenta la BBVA, el Banco de Bancomer, donde nos dice o donde nos habla de que este estrés y cómo lo representa a través de cómo lo gastamos nosotros Estado. Aquí podemos ver en el mapa o en la gráfica, perdón, nuestros principales usos del agua en México. Este principal uso de agua en México se muestra así. En la agricultura es donde tenemos el mayor consumo de nuestra agua, que representan el 67%. Tenemos el área urbana y doméstica, que nos representa el 14.7% de nuestra agua. La zona del comercio, que de alguna manera es un dato que pudiera ser poco conocido, representa el 1.9%, las termoeléctricas el 4.6%, la industria el 3.1%, usos múltiples el 6.7%, otros recursos el 1.5%. Lo interesante es, por un lado, nuestro estrés hídrico que vivimos como país y cómo usamos el agua. Si esto lo comparamos a cómo mundialmente se usa, nos vamos a topar que ese uso es dentro de nosotros una situación normal como humanos, puesto que a nivel mundial, la situación agrícola, el consumo está en el 76.3% contra un 67% que tenemos nosotros en México. La industria, el 4.8% contra el 3.1% en México. El abastecimiento público, el 14.8% contra el 14.7% que manejamos nosotros. Esto nos indica que el uso que estamos dando en México es un uso adecuado dentro de una normativa mundial. Más, es mayor el consumo que tenemos a lo que México puede generar en estos momentos y genera este estrés hídrico que las noticias nos marca como algo muy grave. Sin embargo, si reflexionamos cómo estamos y partimos de algo que, cómo es a nivel mundial, estamos dentro de un orden. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante por cómo se ven las gráficas y los números. ¿Pueden acomodarla? Ahí está acomodada. Bien. Hablamos en un principio de un tema en forma positiva y contra una situación mundial negativa. Si hablamos en un tono positivo, cualquier tema, no nada más el agua, nos lleva a crear paz, nos lleva a crear prosperidad, nos lleva a impulsarnos a salir de una crisis. Todo eso nos da un mensaje en tono positivo y de alguna manera el enfoque de nuestra charla tiene que llevarnos a ello. Sí nos tiene que llevarnos a actuar, pero de manera positiva.
¿Qué pasa cuando la situación es de manera negativa? Pues tenemos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos llevan a tener una parálisis en el cerebro y nos llevan a huir. Entonces, lo importante de todo, buscar el cómo sí, actuar de manera positiva. Y para ello, veamos estos 4 ejemplos que tenemos aquí. En el primer punto, reconocemos que sí tenemos un problema hídrico real. Entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua durante al menos un mes al año, lo que supone graves riesgos para sus medios de subsistencia y en particular la seguridad alimenticia. Si no actuamos y si continúa esta incidencia de sequías extremas y prolongadas, se agravará la situación. Para los que vivimos en Guadalajara, podemos recordar que el lago de Chapala, año con año, siempre estamos diciendo que se va a secar, que ahora sí se seca, no, que ya aumentó poquito, no, ya se volvió a secar, etcétera. Y siempre ese lago está en una situación cíclica. Les puedo decir que entre 1953 y 1955 alcanzó su nivel histórico más bajo registrado en la historia del lago. En el año pasado volvió a suceder una situación similar, teniendo el 50% de reducción del lago. Pero lo interesante aquí es que si habláramos de otros elementos como el petróleo, vale la pena revisar que nuestra situación de petróleo que consideramos que iba a escasear, realmente ahora tenemos reservas mayores de petróleo que el gasto que generamos, que el gasto generado. Lo mismo sucede con la parte de los minerales. Y aquí les ponemos un ejemplo. Si la Tierra fuera como una alberca, todo el volumen de las minas que se ha utilizado sería el volumen representativo de un vaso de agua. Entonces, vemos cómo los recursos están en abundancia para los humanos. El único recurso cuyo precio ha subido a lo largo de la historia es la situación del tiempo y el trabajo. Y esto nos ha llevado a descuidar y a desenfocarnos de lo que verdaderamente es importante. Todos estamos enfocados en crear riqueza, enfocados en buscar el cómo sí para crecer nosotros en una desmedida ambición. Está muy claro que como humanos resolvemos en lo que nos enfocamos. Y la intención de esto es enfocarnos en cómo resolver, cómo dar unas soluciones. Aquí agregamos una imagen y pongo un ejemplo más de los muchos problemas que tenemos a lo largo de nuestra historia. Aquí vemos una imagen de la hambruna que se inició en Etiopía en los años 70 por una situación de sequía, en la que motivó al movimiento We Are the World, cuya canción se hizo popular. Originalmente, y es muy interesante, se creyó que la hambruna únicamente se debía a un largo periodo de sequía. Y aquí terminó por salir a la luz un sistema de organización feudal en la producción de alimentos. La sequía sacó a la luz el verdadero problema de fondo, que entonces se pudo abordar. Hasta aquí llevamos como la historia nos dice que sí tenemos
estrés hídrico, que sí existe ese estrés hídrico, que sí se ha dado y se ha dado mucho antes de esta época, como lo pudimos ver con el lago en los años 50, donde teníamos situaciones de conflicto. Mas, sin embargo, como humanidad, si nos enfocamos, se puede salir adelante. Y es aquí lo que se convierte en una esperanza que nos lleve a la paz. Y aquí les ponemos casos de esperanza. Ponemos 4 casos de esperanza. Y 4 casos de esperanza que sucedieron y que ya se están dando. Tenemos 2 países del Medio Oriente como Israel y Dubái. Hay una larga historia de países en extremo en el mundo. La gran mayoría pertenecen a los países de Medio Oriente. Sin embargo, curiosamente tenemos 2 casos como Israel y Dubái. 2 situaciones de empresa que innovaron en tecnología. Aquí se utilizaron desaladoras, 2 países que tienen que utilizar el recurso de agua de mar, que tienen que utilizar el recurso de reusar aguas residuales, que tienen que hacer reducciones de consumos, que tienen que hacer riegos eficientes, que tienen que hacer innovaciones sostenibles apoyados de las leyes de los gobiernos. Y podemos ver 2 países que no tienen estrés hídrico, que son considerados países que tienen una situación armónica hídrica y que son países de desierto. Y nos dan el ejemplo de que sí se puede. Tenemos la situación de Holanda, un país que es Países Bajos, donde pues tienen conflicto con el mar, conflicto con ríos que se desencadenan en su país y que tienen que conducir y ganar o cuidar el agua, ¿no? Tienen que ganar terreno al mar y tienen, bueno, utilizaron los diques para poder controlar esta parte. Crearon un gobierno del agua. Holanda tiene un gobierno del agua independiente del gobierno y del reinado, que hace que se organice y se distribuya el agua correctamente, que crearon un sistema para hacer el control de desinfección del agua por medio de velocidad y diámetros específicos de tubería y no utilizan cloro como todo el resto de los países. O los ríos de Europa que en su historia estaban muy contaminados, estamos hablando de los ríos que alimentan las ciudades y cómo ellos utilizaron medidas de gubernamentales y tecnologías para poder controlar esto y llegar todos ellos a evitar la situación de la problemática del agua. 2 ejemplos de 2 países del Medio Oriente, desérticos, y un país o el continente y un país como Holanda que tiene exceso de agua y que también tiene que aprender a controlar. Esto nos lleva a tener o a saber que sí existe la posibilidad. Nos lleva al cómo sí, nos lleva a la esperanza a nosotros como México, como Latinoamérica, que hay lugares de exceso de agua como Colombia, ¿no? Bien, todo esto nos debe llevar a reflexionar ahora sí como CBX, ¿qué hacer? Creo, por mi corto tiempo, que todos estamos regulados en la frontera de ecología en Laudato Si. Laudato Si creado por nuestro líder. Y aquí puse breves puntos o comentarios de sustentados en Laudato Si. Quiero hacer una pausa porque en mi vida había hecho una conferencia y puede ser que esté un tanto nervioso. A mí me invitaron a dar clases y jamás lo he hecho. Yo hago tai chi desde hace 30 años y jamás he dado una clase porque me pongo muy nervioso con eso. Solo di catequesis a mi hija cuando era chiquita de la kinder, pero fuera de eso es lo único. Entonces, de verdad les pido una disculpa porque no soy un orador y sí me pongo nervioso, tengo la boca seca, ni siquiera he tomado agua, pero eso me pasa, ¿de acuerdo? Y lo agradezco. Espero en la siguiente, si me toca darla, pueda ser más coherente y congruente con mi habla. Bien, en esta parte de Laudato Si, el Papa dice, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación, ay Dios, espérame, de unir a toda la familia humana en la búsqueda
de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Aquí está la máquina, pues ya. Es cierto que hay regiones que están en riesgo y que más allá de cualquier predicción catastrófica, como lo mencionaba aquí, el actual sistema mundial está insostenible. Yo es una cosa que a mí me llevó a la CBX cuando Gerle me invitó, fue eso. Me encantó el hecho de que la CBX no tiene asistencialismo, sino busca cómo desarrollar la economía para las personas de menores recursos, pero que realmente aplicaría a todos. Tendremos que hacer un planteamiento nuevo para esto. Entonces, si el actual sistema que tenemos de producción de querer para sí tomar, es insostenible. Entonces, sí tenemos que, como comunidad, pensar cómo y reflexionar cómo podemos trabajar desde toda la América para que esto se logre. Me encantó este punto donde hablamos de que no hay dos crisis, la social y la ambiental, porque estamos en la frontera de ecología, pero realmente estamos íntegramente unidos a lo social. Puesto que la parte ecológica, ¿cómo estamos esto? Supone cuidar del patrimonio cultural, histórico, de nuestras raíces como culturas prehispánicas en México, todo lo Latinoamérica, la parte de los aborígenes, procurar la calidad de una vida en las ciudades y el contacto con la naturaleza. Quiere decir que abarca todo, abarcamos todos desde esta frontera, abarcamos todo. Entonces no somos dos, no es una frontera y otra, sino abraza todo lo social. Entonces quiere decir que nuestra frontera de ecología es base para todo lo demás. Y lo que se me hizo más padre es esto de redefinir el concepto de progreso. Y creo que es crear una conciencia nueva de que realmente requerimos muy poco para vivir. Y habla de la coherencia. Entonces yo creo que si buscamos una vida simple y una vida en coherencia, es como realmente vamos a poder frenar todo esto. Yo una vez platiqué, mi hermano es ingeniero en sistemas y una vez platicando de toda la problemática y lo mal que está la situación, él decía, no, estamos en una época interesante, porque realmente hay mucha tecnología, hay muchos medios de comunicación, hay mucha información de la cual podemos trabajar y con la cual si nos enfocamos podemos ver el cómo sí para lograr. Entonces, creo que yo que soy nuevo y muchos que tienen un gran expertise y de quienes podemos aprender, podemos llevar un vuelco y unirnos para llegar a eso, para trabajar en función a lograrlo, en función a que todos, ahora sí, como CBX, como compañeros, como seres humanos comunes y corrientes que somos, empecemos a trabajar en ellos, a pensar en la filosofía de menos es más, a dejar de acumular las cosas, a invitar a los que están cerca de nosotros a situaciones, a dejar de acumular que distrae el corazón e impide disfrutar de la vida. Realmente estamos llamados a eso, venimos a ser felices. Venimos a ser felices y con toda la tecnología y con todos los desarrollos que ya existen, podemos darle un vuelco al mundo. Podemos trabajar para que eso suceda. Vivir en sobriedad, que tiene un gran poder, y en humildad. No necesitamos más. Y poder unirnos en ello. Y esa es la reflexión a la que yo los invito. El agua es un derecho y tenemos derecho a ello. Peleemos por ella. Eso es lo que quiero comentar. Gracias. Listo, ya con esto terminaríamos la charla
Y no sé si hay alguna pregunta o aquí yo estoy viendo en el chat. A ver, aquí dice, ¿podríamos identificar de qué comunidades nacionales pertenecen quienes estamos conectados? Gracias. Ok. Germán, es increíble que enfrentemos una crisis hídrica en el mundo considerando que la tierra tiene agua de sobra y que actualmente la energía se ha hecho barata, lo que permite desalinizar, purificar y transportar el agua. ¿Consideras, por lo tanto, que nuestro problema hídrico más bien se debe a que no hemos atendido el problema? Es decir, ¿nos ha faltado voluntad política? Muy interesante. Debo comentar que Germán es un gran amigo mío al que yo admiro. Está presente, es un experto en tratamiento de agua. Está aquí presente con nosotros. Él estuvo en la Ibero, quiere decir que tiene un perfil jesuita también. Conoce esta situación y por supuesto que lo que dice es cierto. Nuestras reglas, nuestra política gubernamental frena la situación. Lo que hace es detener la posibilidad de que con los recursos que tenemos nosotros actuales, podríamos perfectamente trabajar en eso. Tenemos exceso de agua y exceso de mar, con el cual podríamos resolver nuestra situación hídrica que tiene nuestro país actualmente. Eso es correcto. El principal freno que tenemos es la normativa que tiene el gobierno. A ver, dice, gracias por compartirnos. Adriana, Marisol, está súper interesante y muy bien lograda tu conferencia. Rosalía Cruz, felicidades, Salva. Si no lo mencionas, no se nota. Vilma León de Guanajuato, Desarrollo Sostenible e Integral. Dices bien, una catequesis. Muchas gracias por la exposición con Esperanza, México, Regina. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Daniel tiene levantado la mano, Merly, y Rosalía. Daniel, por Sí, favor, sí. compártenos. Buenas noches. Gracias a la CBX de México y a tu exposición, Salvador, muy buena, muy clara. Daniel, no se te escucha. O A sea, ver ahora sí. Sí Hola, se bien. escucha. Bueno, buenas noches a todas y todos y muchas gracias por la invitación desde la Comunidad Nacional de México y nos parece muy interesante la exposición de Salvador. Eh, digo, cada país tiene su contexto nacional y particular, pero me parece que en el tema de esto que cerraba Salvador, del agua como un derecho, los desafíos son los mismos, ¿no? El tema de las normativas, del uso, según el modelo de desarrollo de cada país, según lo extractivista o lo comunitario que sea el uso del agua, ahí tenemos desafíos como laicos, ¿no? Como ciudadanos, como integrantes de una comunidad, un territorio, como profesionales tenemos también mucho para hacer, desde para que ese recurso realmente sea accesible y no un bien de mercancía que lo usufructan solo algunos, ¿no? Entonces, en Uruguay en particular tenemos normativa para aplicar, tenemos una disputa muy grande por el agua, por el agronegocio y por los modelos de desarrollo que están en tensión, ¿no? A la hora de convivir. Y nada, a mí me gusta así mucho lo que propone Laudato Si como urgencia, pero también me gusta que no tiene carácter de encíclica, pero a veces la perdemos porque no tiene esa jerarquía, que es Laudato Deum, ¿no? Donde el Papa Francisco se encargó de radicalizar más nuestro compromiso y las urgencias por el cuidado de la casa común. Y nada, me parecía importante también saber de dónde venían, si realmente la mayoría de los 43 presentes son de México, porque la invitación nos llegó al grupo de ecología latinoamericano. Y nosotros, como comunidad nacional, también tenemos el desafío de cómo integramos como movimiento todo lo que es el movimiento de Laudato Si, ¿no? Que cada CBX con su realidad tenga una dinámica
una prioridad. El agua a mí me convocó desde el grupo que voluntariamente integro, eh, muy como solitario, ¿no? Por eso también está bueno esto de extender los lazos y el agua es un recurso que nos une. Entonces, el desafío es eso, cómo podemos integrar a las agendas de las comunidades nacionales estas temáticas que tú planteas, ¿no? Porque son como multidimensionales. Lo normativo, la incidencia y la participación, la gobernanza del agua, el modelo de desarrollo, tiene muchas variables y yo creo que nos falta mucha más reflexión para la acción. Y eso me parece que nos puede unir en cuanto a una agenda, a una reflexión, a intercambios, a cómo se están solucionando estos problemas que uno nombra así cuatro, pero son gruesos, gruesos, ¿no? Y yo lo que veo que la atención que vivo en lo personal, comparto en esta comunidad, es que muchas veces seguimos formándonos y nos cuesta la acción. Y la verdad que a mí lo que me invita hace más de 30 años la CBX es eso, a que yo reflexione siempre desde mi quehacer, en el lugar donde esté, familia, comunidad, vida política o vida un vecino más, es realmente si estamos dejando un mundo mejor. Era eso nomás, gracias. Gracias, Daniel. Muy buena aportación. Eh, Rosy, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por este foro. Salvador, muy interesante tu plática. Estoy, sí, un tanto como dice Daniel de Uruguay, ¿hasta qué punto llega a ser el negocio, el agua? Porque en el instituto donde yo trabajo, definitivamente para nosotros es muy frustrante entender que nuestra provincia tiene mucha agua subterránea. Tenemos un estudio hidrológico muy grande, tenemos un estudio de muestras únicas de inundaciones, tenemos un estudio de dónde se puede captar el agua, se trabajan con los nidos de lluvia desde hace varios años en el gobierno de Jalisco. Entonces, ¿hasta qué punto llega a ser un negocio para el político? Vamos, me refiero que hasta qué punto los políticos acaparan esta capacidad y esta captación del líquido preciado justamente para que abres el grifo de tu casa y te salga anaranjada o amarilla, sucia, porque tenemos años, si no es que más de 25 años, sin cambiar las tuberías donde se nos proporciona el agua potable que se supone que entra a las casas de esta provincia. Entonces, ¿cómo revertir? ¿Cómo hacer que nosotros, que somos los que consumimos y al final pagamos este preciado servicio, deje de ser la caja chica de un gobierno? Rosalía, ¿de dónde me dijiste que eras tú? ¿Eres de aquí de De Guadalajara? Guadalajara. Ah, sí, sí te entendí que eras de Guadalajara, pero luego, por cómo hablaste, dije, bueno, a lo mejor será otro Guadalajara. Guadalajara. Lo que comentaba hace rato, Germán, de que si realmente la cuestión política afectaba o no, detenía o no, por supuesto que detiene. Precisamente para Guadalajara y para todo México, pero inició aquí en Guadalajara. Hay un proyecto auspiciado por el gobierno del agua de Holanda desde hace más de 20 años aquí en Guadalajara, que ellos tienen un programa de financiamiento para los municipios, que sabemos que los municipios en toda la República están quebrados, y es un proyecto que es autosustentable con una financiera propia de Holanda, donde ellos ponen el recurso y a través de los pagos de las cuotas de nosotros, ellos recuperarían y le dejarían un dinero al gobierno, a los municipios, que son entidades que reciben más bien un dinero de la federación, pero es muy pequeño,
y a través de este programa ellos recaudarían dinero. Es un programa, es un círculo completo y no lo han metido. No lo han metido, ah, no lo han metido, por un problema de corrupción. No lo han metido porque les deja dinero más otras cosas y provocan esto, pero las soluciones están, ahí está la solución en la mesa, ¿eh? Y es una solución donde al gobierno no le costaría. El gobierno de Holanda dice, yo financio y yo soy autosuficiente, lo único que pido es que el dinero caiga a un fideicomiso y de ese fideicomiso se reparta, parte y parte. Está la solución hecha tiene 20 años madurándose, pero la corrupción provoca eso. Es muy fuerte y muy severo. Lo que decía Daniel, o sea, ahí está la solución. Y la solución habla de hacer cambio de tuberías, de hacer las tuberías bajo los lineamientos holandeses que por velocidad del agua, quitar niveles de contaminación o reducirlos, y que entonces evitemos toda esa problemática actual que tenemos de país en vía de desarrollo. Pero está ahí, sobre la mesa. Sí contesté. Sí, muchas gracias. Está actual. Rolando, porfis. Sí, muchas gracias, Salvador, por tu exposición y me gustó mucho. Eh, sí veo muchos retos ahí en esta cuestión del agua. Yo veo más bien como la tendencia que es hacia, y eso hay que revertirlo. Y a un Estado, un gobierno cada vez más capturado bueno, ya tiene décadas eso, ¿no? Por supuesto, pero cada vez más capturado por los negocios y extractivistas, digamos, acá en el río Sonora, grupos mineros, por esta visión hidráulica de construcción de presas que es propio del siglo pasado, o sea, como que lo de la Comisión Mundial de Presas les pasó de noche y Laudato sí pues ni se diga, ¿no? Entonces, eh, sí es como que hay muchos retos en el aire y creo que en cierta forma, hasta cierto punto, la esperanza puede venir desde las comunidades, ¿no? La única respuesta que yo he visto aquí en estos casos del río Sonora, la única respuesta, eh, sino que logre revertir todo, por lo menos apunta en un sentido positivo, pues son las comunidades rurales y comunidades, pues también grupos ambientalistas, ¿no? Que están en la ciudad para revertir ese tipo de cuestiones. Era mi comentario nomás, no, me gusta mucho y hay que ver las cosas con esperanza de que sí es posible cambiarlo, porque si partimos de la desesperanza, pues es imposible, ¿no? Pero sí veo como la necesidad de ese trabajo en las comunidades. Muchas gracias, Salvador. Al contrario, pero no deja de ser un reto enorme, como lo menciona Daniel. En verdad sí sería muy padre la unión de todos, porque somos muchos y abarcamos. Sí. Ana, por favor. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, me parece que el tema del agua es un tema, por un lado ahí dicen en el chat que sencillo de resolver, no sé qué tan sencillo, creo que sí es bastante complejo. Este, Hay una organización que se llama Isla Urbana aquí en México que hacen cosas súper interesantes para capturar agua de lluvia en las comunidades indígenas, por ejemplo, en las zonas, por ejemplo, en la zona media de la Jusco, en Ciudad de México. Y bueno, hacen todo un sistema de apoyo a las comunidades para que ellos mismos tengan estas formas de cosechar agua y que les permita estar a lo largo de todo el año. Y una de las cosas que hacen al inicio, que empiezan a participar en alguna comunidad, es hacer como un recuento de memoria con la comunidad de cuál es la relación que ellos y ellas tienen con el agua. Yo creo que ahí hay un punto interesante. ¿Cuál es nuestra relación con el agua? Porque yo sí creo que hay un desprecio en algunos de nosotros por el agua. No le damos el valor que tiene y pues por eso a veces desperdiciamos el agua, ¿no? Entonces, sí creo que pasa por un componente de revisar cada uno. La otra, acá también en el chat decían por ahí que no nada más es un asunto
no tanto de corrupción, sino de negociación y de que se ha desatendido a las instancias que se encargan del agua. Yo creo que es un conjunto de todo. O sea, yo no podría decir que en México no hay corrupción, que en México no es negocio el agua. Claro que sí. O sea, yo vivía en Querétaro y era toda una lucha porque han querido en muchos casos y en algunas ciudades lo han logrado privatizar las instancias públicas del agua. Entonces, sí es un asunto de negocio del agua. Comunidades, por ejemplo, en Calamanda, en Querétaro, una zona, tenían ellos el uso del pozo y estuvieron duro y dale para quitarles el pozo a la comunidad, porque ellos eran los que lo controlaban y tenían un control social bien interesante. Entonces, sí es un tema también de control de algo que es un derecho, pero que se ha vuelto un negocio. Y yo por último diría pues tiene que ver con nuestra mirada capitalista. O sea, en este sistema capitalista, el agua no es un derecho, es un producto más. Y me llama mucho la atención que Pablo Montaño, que es un gran defensor y promotor de la cuestión ambiental, que está aquí, vivo aquí en Guadalajara, pero ahorita está muy metido con todo lo de la defensa del proyecto este que quieren hacer en Baja California. Lo que decía en relación con la Laudato Si, ahora que no sé si él es creyente o no, pero él decía que en el mismo año en que se alcanzó el Acuerdo de París, el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si, la cual llama el cuidado de la casa común. Muchos decimos que si la redacción del Acuerdo de París hubiera sido la de la encíclica, otra cosa hubiera sido. Porque la encíclica Laudato Si, la verdad es que sí hace un cuestionamiento muy profundo al capitalismo. Entonces, yo creo que ahí también está. No nos hagamos pato, no nada más basta con que cuidemos el agua, sino en qué percepción y uso tenemos del agua a nivel de sistema de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, es mi aporte y no sé qué puedas decir al respecto, Salvador. Muchas gracias por tu exposición. Y no, yo creo que lo que mencionas es valioso y yo no sé si exista nosotros como comunidad algún programa de desarrollo o de trabajo en un paso a paso que nos lleve verdaderamente a unirnos enfocados o sea, enfocados y que realmente lo vayamos logrando cosas. Porque sí hay soluciones, los comentarios que todos dan tienen mucho valor y sí hay formas de poder resolver. Lo que yo no sé si nosotros como comunidad, en esa unión, hasta dónde podemos llegar. Esa parte no la conozco, pero estoy dispuesto a conocerla y a trabajar en ella. Entonces, encantado de que podamos hacer algo. Bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo quiero intervenir. Eh, Cuando decían ahorita del tema de que no valoramos el agua, a mí algo que me impactó y fue hace poco, hace más o menos unos 3 meses, estando en La Noria, es que La Noria es una comunidad donde la CBX apoya a una comunidad de hermanas de la Compañía de María que cuidan a 60 niños de la comunidad purépecha, que está aquí en una zona muy marginal. Entonces me decía, un día llegué yo allá y me decía la hermana, es que hoy no se puede porque hoy es que no, hoy no nos toca agua. Y yo, hermana, ¿tuvieron racionamiento hoy? Me dijo, no, es que aquí no hay agua sino lunes, miércoles y viernes. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que aquí en estas zonas, o sea, en los márgenes, no se está legalizada el agua ni la luz. Entonces, por ende, hay una dinámica de realidad de que no hay agua sino lunes, miércoles y viernes, y los demás días hay que recoger el agua para los días donde no hay, y luz no hay sino de 8 a 2 y hay un racionamiento diario de 4 o 6 horas y es una normalidad. Lo que para nosotros, el común de los que nacimos con el privilegio de tener una realidad diferente a la marginal, es algo normal, para ellos la normalidad es lo contrario.
Entonces, en esta charla que Salvador nos acaba de hablar, yo también, es una reflexión de todos a que se pueden arreglar las cosas. ¿Cómo? Dejando el consumismo, y yo me declaro consumista. O sea, a veces uno va al centro comercial, al mall, y no, ay, vio algo bonito y se lo compró y no lo necesitaba. O sea, a cuando hacemos las reuniones de CBX, no utilizar de pronto también el tema de los desechables. Pero más allá de eso, hacer parte del cambio, trabajando en los márgenes, luchando por el que no tiene, por el pequeño que decía Jesús, por el pequeño que decía el Papa, y mirando cómo se pueden hacer estrategias para cambiar las realidades en esas pequeñas comunidades donde de alguna manera podemos tocar. Esa era mi intervención. Gracias. Bea, gracias. Hola a todos y todas. Salvador, muchas gracias por tu charla. La verdad es que, bueno, yo creo que sí es un tema de conciencia y más ahora que estamos entrando a la época de estiaje. Mira, regresando un poco la mirada a la zona del lago de Chapala, es yo lo que he alcanzado a observar es que las personas que están trabajando en la agroindustria, que cada vez está creciendo en una forma exponencial, pues el agua que se extrae allí, esa agua va a dar a mercados internacionales y todos sabemos eso. Entonces, la población, los locales están ya sufriendo la escasez del agua. O sea, no se está llegando a los requerimientos de consumo. ¿Por qué? Porque el agua va bajando de nivel. Los pozos que están perforando cada vez tienen que hacerlos más hondos. Entonces, ahí también se ve una gran ausencia de la regulación a los productores, porque ese crecimiento desmedido pues quiere decir que no está regulado, y menos el uso del agua, los pozos. Eso es extracción de agua completamente por las corporaciones internacionales, ¿no? Y en el caso de la población local, pues ven el agua como un insumo que se suma a la producción en la que de la que ellos y ellas tienen un sueldo, ¿no? O sea, en eso hay ganancia, digamos, para los pobladores porque tienen fuentes de trabajo. Entonces, sí coincido con Ana en ese concepto de que no sé si todavía no hemos llegado al momento más crítico de no tener agua para consumo humano y para higiene y demás, que nos acerquemos a una postura de decir, pues ya no queremos que siembren y que saquen todas las cosechas fuera del país. Lo que queremos es tener comunidades saludables, porque además conocemos el grado de contaminación que está en el lago de Chapala, que hace que los peces, bueno, hay especies endémicas que ya desaparecieron y que es la fuente de proteína de los pobladores. Entonces, pues sí, aquí es ese cuestionamiento de qué tan formados, qué tan conscientes somos de esa agua que estamos utilizando o explotando o dejando que otros exploten, ¿no? Yo creo que sí hace falta mucha conciencia y mucho trabajo de base con las comunidades y con los territorios. Gracias. Vive. Miguel y Laura, por favor. Gracias, gracias Salvador por tu charla.
La verdad, aquí hay mucha gente ya muy comprometida con todos estos temas por lo que comentan, pero yo sí tengo que decir algo acá de Monterrey, ¿verdad? Aquí sí se secó la presa de la Boca, sí, hubo escasez, todo. Mm, Pero también hay algo que está ya como inmerso en la cultura regiomontana, que falta de conciencia. Te voy a decir que muchas personas en las casas, o sea, en las casas, riegan con agua potable pasto, ¿sí? O sea, que el pasto no genera más que adorno. ¿Sí? Y la verdad es gente buena, o sea, yo conozco muchas así, pero no les ha llegado el 20 la conciencia de que le estás echando agua a algo que no vale la pena. También se da aquí mucho el caso, sobre todo por la carretera nacional al sur de aquí de Monterrey, que compras terrenos ya con varios pozos incluidos y sacan su agua, no pagan nada, la desperdician también en grandes riegos y la verdad, a como yo veo y o sea, mi situación ahorita al escucharlos a todos, pues es como que bajita, pero sí creo que la conciencia de que en que, como decía Ana y alguien más, o sea, ¿cuál es tu relación con el agua? ¿No? O sea, ¿qué tanto cuidas, qué tanto te imaginas a la gente? Porque también vamos a una colonia marginal aquí en Monterrey, que está en su vida en un cerro, y ves a las señoras cargando las cubetas con agua hasta allá, ¿sí? Y también por días, las pipas que aquí mandan a las colonias son, o sea, no completa toda la gente. Entonces, yo creo que cada región tiene su historia. Entonces, quería contar un poco la de aquí de Nuevo León, ¿sí? Donde se ven como contrastes fuertes, pero una falta de conciencia de la gente privilegiada, como decía Gerli, que te levantas y hay agua en tu casa y hay luz. Hay falta mucha conciencia de eso, de ver a los demás. Esa era mi aportación pequeña. Gracias, Laura. Y bueno, yo creo que también aquí podemos ver que lo que hablábamos de Laudate, sí, es lo que decía Bea, de ese uso desmedido del agua y no regulado. Hay 1000 pozos clandestinos y cada vez más profundos para poder sacar el agua. Y aunado a eso hay otro fenómeno que tiene que ver con la contaminación. Y no nomás en Chapala, sino inclusive aquí. Tengo un amigo que es florista y me decía, no, hombre, yo tengo un racho cerca de la parte de la primavera. No hay problema, yo ya hice mi pozo, ahí va a estar muy bien el agua. Le dije, pues no hace mucho, acabamos de ver un pozo cerca de la primavera con problemas muy severos de arsénico, de fierro, de manganeso. Entonces no te fíes con que tu pozo era como antes, que tú estás en el cerro, lo más óptimo es que de ahí puedas sacar muy buen agua. No es así. Entonces, además de esa escasez que es producida por esa falta de conciencia, por esa falta de regulación real, nos está llevando a otra situación que también tiene que ver con la contaminación. O sea, sí realmente es un tema serio, sí realmente es un tema del cual si nos enfocamos y realmente estamos unidos en una organización, creo que lo decía, no me acuerdo quién lo dijo, lo vi ahorita de Brincos en el chat, podremos pensar en hacer algo. Desde algo tan sencillo como cómo riegan en Monterrey, cómo riegan en todos lados, ¿no? La expresión de los jardines. Bien, ese es mi punto también. ¿Alguien más? Ah, Adriana. Ay, estaba primero Daniel. Oh, Bueno, pero voy a tener que salir un ratito, bajar, ah, abrir y volver. Lamento. muy bien. Me sumo Sí. si. Ujú. Bueno, pues agradecerte, Salvador, sobre todo también me uno a esto de que, pues de que es muy importante tener esperanza. Si no, como dices, nos desanimamos y nos bloqueamos, nos cerramos. Y, pero también creo que sí.
es muy importante como tener la conciencia y tener como también irnos acuerpando en comunidad, en también esto que decía Rolando, ¿no? Porque, claro, o sea, tenemos que hacer cuestiones personales, ¿no? Pero también que ver cómo se van sumando más personas, ¿no? Y eso es como el reto. Y creo que si vamos sumando y sumando y sumando, pues también vamos a poder exigir, vamos a poder también pedirle a las empresas, a los gobiernos, pues que vayan haciendo su trabajo, ¿verdad? Del gobierno y a las empresas pues sí, que no abusen, pero pues es difícil, pero no podemos como decir, ay, no, pues no podemos hacer nada. Yo creo que tenemos que irlo haciendo lo que podamos. Nada más era eso lo que quería decir. Gracias, Adrián. Yo creo que ya vamos cerrando por ahora. Ah, Regina, por favor. Ay, no, no, qué pena. Ya, ya rápido, nada más. Muchas gracias, Salvador. Y como con esta frase que empezaste, ¿no? De esta que te dijo tu sacerdote Carmelita y que lo deberíamos de tener aquí tatuado. Esta parte que pues como no vencernos, ¿no? En esto y que es un problema muy complejo porque no es de ahorita, es que esto lleva tiempo. ¿Hace cuánto que se concesionaron las mineras? ¿Cuándo empezaron a trabajar a cielo abierto? ¿Cuándo empezaron a contaminar ríos? ¿Cuándo empezaron toda esta inconsciencia acumulada que tenemos por muchos, muchos, muchos años? Entonces, como que es un surgimiento de la conciencia y ahí es donde sí tenemos que estar uniéndonos y diciendo aquí hay este problema, acá hay otro. Este, Problemas siempre va a haber. Entonces, como ir viendo por dónde en el momento que nos toca, sabiendo lo poquito que podemos aportar cada vez. ¿Sí? Ya sea en ahorro en la casa, en reuso en la casa, en petición a las autoridades, debíamos de pedir que no se privatizara porque ¿cómo va a ser negocio? O sea, pero otros estarán de acuerdo con eso. Entonces, es un problema complejo, no es sencillo, más lo contaminado, toda la contaminación existente, que sí tenemos que tener como pues mucha conciencia de eso e ir haciendo lo que sí podemos. ¿Qué son los primeros pasos que sí podemos hacer? Entonces, agradezco también a esta frontera de ecología y de Laudato Si que nos irán regalando cosas, y dándonos pautas que nos den esperanza. Muchas gracias. Listo. Daniel iba a decir algo, ¿verdad, Daniel? Y ya para cerrar. No, no, no sé si ya fue el cierre. No, no quiero cerrarla con mi palabra, ¿no? ¿Fue el cierre? Adelante, Daniel. ¿Pero fue el cierre las palabras de Regina? No. No, todavía no, adelante, Daniel. Está. No, Adelante. no, perdone, pero me tuve que salir. No, este, no sé, a mí, yo entiendo entiendo que estoy como, dentro de una comunidad nacional, con sus particularidades y que también me siento reflejada en las particularidades de los territorios de Uruguay, ¿no? Yo también participo a nivel del Estado, muy cerca de la sociedad civil rural y hay muchas escuelas sin agua potable hoy en el Uruguay, a pesar de que tenemos unos indicadores brillantes en esto, en aquello, estamos lejos de que el agua sea un derecho humano. Por más indicador brillante que mostremos para afuera, tenemos nuestras particulares y nuestros desafíos y creo que ahí estamos llamados como cristianos desde nuestros lugares de incidencia a que realmente se ponga foco en esa población más abandonada, ¿no? Por lo menos así lo vivo yo y me gustaría que la CBX caminara hacia ahí y por eso quería tirar tres o cuatro pistas de para dónde me gustaría que fuera este, la frontera transversal, según Amiens, que debería ser la frontera ecológica en nuestras comunidades, ¿no? Y yo creo que la defensa del agua es un tema importante. Me parece que la CBX tiene lugares de incidencia como es
Belén do Pará en noviembre. Tenemos representantes ahí. Como latinoamericanos me parece que tenemos que colocar algún mensaje fuerte de cómo hacemos incidencia, cómo actualizamos nuestra legislación y cómo nos hacemos cargo de la gobernanza, cómo fortalecemos las capacidades de la sociedad civil para la gobernanza. Aquí en Uruguay se están defendiendo muchas normativas que los gobiernos han dejado para hacer un uso abusivo del agua, a pesar de que ganamos un plebiscito en el año 92 de defensa del agua potable, esta diferencia de otros países. El pueblo se opuso a eso. Creo que ustedes tienen condiciones también con la presidencia que tengo. No es por meterme en temas políticos, pero me parece que tienen una presidenta muy empoderada y me parece que con capacidad de escucha a las comunidades, ¿no? Sobre todo las que padecen la falta del acceso al agua. Ustedes nombraban las campesinas, las indígenas, las rurales, y es ahí donde se genera el empleo, no en las mega inversiones que se llevan la plata para sus casas matrices. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de reflexión como comunidad de CBX, tenemos claro que tenemos que privilegiar a los más necesitados. Me parece que hay una agenda muy clara que nos puede unir y me parece que como CBX, como comunidad, yo digo como grupo de latinoamericano, tenemos eso. Yo colocaba en el chat también el tema del hidrógeno verde. Sí, tenemos hasta gente muy formada dentro de nuestra CBX que están liderando y asesorando a los ministerios, pero tenemos que reflexionar que se hace con uso del agua, la venta de ese combustible verde. Pero nos falta reflexión. Entonces, capaz que hacer un intercambio con alguno de estos temas, qué pasa en tu país, qué pasa en el nuestro, puede ayudar. ¿Qué pasa esto que hoy también una compañera decía, cómo las comunidades se apropian del agua, lo retienen y el agua no se pierde y se escurre y termina en el océano? Hay muchas experiencias también de las comunidades de las cuales podemos aprender, intercambiar. O sea, una agenda de intercambio, una agenda de incidencia. La educación juega un rol muy importante en esto que hablaban de la conciencia, del uso del agua. Nosotros también tuvimos una crisis fuerte de agua en el marco de la pandemia. Salimos a comprar agua, una cosa insólita, y los que podían. Este, entonces, son muchos temas que los tiro, que tenemos muchas cosas en común y bueno, por eso yo pedía saber qué otras comunidades locales hay, porque también yo por lo menos estoy preocupado con el coordinador del- de la comunidad latinoamericana, que con 3 reuniones en el año me parece, me da un gusto a poco para toda esta agenda que tenemos, ¿no? Todo lo que podemos hacer. Así que felicito por la iniciativa y traté de promoverla en la comunidad nacional. No tuve mucho eco, pero bueno, pero igual donde seamos más de dos, ahí está el señor, así que arriba. Gracias, Regina, gracias, Daniel. Y has hecho mención o has hecho hincapié en esa parte de unirnos, de cuál es el siguiente paso. Y yo creo que si la CBX es una, no hay divisiones, los líderes de área tendrían que, junto con todos nosotros, empezar a hacer o continuar haciendo. Yo soy muy nuevo, desconozco mucho, mucho de mí va a estar en callar y en escuchar, pero puesto para que lo hagamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad que fue un enriquecernos todos. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en alguna otra reunión que hagamos. Mil gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes por la gracias, convocatoria. muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a dejar de grabar y ya podemos saludar.